Habla su amigo Rodrigo Us y tengo el gusto de saludar a Manuel Escalante, director de esta difusora. Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Rodrigo. Creo que vamos a tener un gran programa, ¿no? Efectivamente, Manuel, hoy tenemos importancia del capital humano en las empresas y hoy tenemos una invitada de lujo que es la doctora Gabriela Margarita Collea Costa. Ella, una breve reseña, ella es contador público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene una maestría por la misma institución, además de que es doctora por la Universidad del Sur, ¿ok? Entre otros, que iremos platicando posteriormente. Maestra, bienvenida al programa, buenas noches. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Buenas noches, público en general. Gracias, doctora. Pues maestra, queremos más que nada que usted nos instruya ahora sí a nuestro auditorio y aquí a los presentes, ¿verdad? Con el tema del capital humano. Sí, yo creo que acá la pregunta es, ¿cuál es el valor del capital humano? Es una gran pregunta. El valor como tal, si lo pudiéramos cuantificar, porque de profesión soy contador público, si lo pudiéramos cuantificar no tuviera cuantía. La cuantía está en función al valor que aporta un ser humano, al que se le da la oportunidad de que sus talentos heredados, que ya vienen por don divino, los desarrolle dentro de una institución. Esos son las competencias que ya traemos de natural. Pero además, esas competencias de natural las venimos desarrollando a través de estudios formales en las escuelas. Y es allá donde se desarrollan los buenos publicistas, los buenos comunicólogos, los buenos administradores, contadores, etcétera, ingenieros y arquitectos, que son los que nos dejan esas obras maravillosas. Sin embargo, la empresa como tal, para poder ser productiva, se divide para que estas competencias o dones del ser humano se desarrollen dentro de la institución. Entonces, hay un valor intrínseco o que yo pueda cuantificar del factor psicosocial o del capital humano, estaría difícil. Se puede cuantificar cuando tenemos la empresa y sí tenemos gente muy competente en sus diferentes áreas, porque la empresa como tal es la que da la oportunidad al individuo de desarrollarse como un buen administrador, un buen vendedor inclusive, un buen administrador o un buen docente, dependiendo de la institución. Y en ese aporte está el real valor de ese individuo o de esa persona. No pudiéramos cuantificarlo solamente teóricamente, tendríamos que estar empíricamente en una empresa para estar realmente valorando esa actividad y qué aporta a la institución o qué aporta a la empresa o a cualquier organismo en donde trabaje. Pareciera que solamente las empresas o el sector privado debiera ocuparse y preocuparse y ocuparse de tener gente competente, pero está demostrado igual en los grandes países industriales y los países de primer mundo que sus servidores públicos son de primera, saben y conocen sus competencias por ley y qué es lo que deben de hacer para dar un buen servicio. Pero eso no solamente es el conocimiento que adquirimos por la lectura o por qué tipo de actividades debo de desarrollar en el puesto que hoy ocupo. Sin embargo, es importante que no solamente sea el reflejo, la actividad de lo que sé hacer, sino del cómo lo doy a conocer o cómo lo ofrezco. En el caso del servidor público, a los ciudadanos, y en el caso del empresario, al cliente que está muy contento con el servicio o con el producto que nos compra, que finalmente regresa. Y es un cliente que siempre va a ser leal. Es leal hasta el momento en que algo no le guste. Y ese algo difícilmente puede ser o una instalación, porque saben que la instalación la puedo cambiar, o puede ser la pintura. Todas esas cuestiones que son meramente cómodas para el cliente no afectan tanto como un mal trato o un buen trato. Sí. Cuando hay un buen trato, al cliente hasta regresa contento, esperando que ese mismo servidor público o empleado sea quien lo atienda. No necesariamente tiene que ser el mismo. Me viene a la mente ahora, como las damas tenemos que utilizar los salones de
las estéticas o antes llamadas salones de belleza, que para las uñas, para el peinado, el corte, etcétera. Igual los caballeros usan sus diferentes estéticas para el corte, ¿no? De cabello. Esas gentes son especialistas, ya saben su labor. Tienen el don, tienen el don de la manualidad, porque para hacer un buen corte, no solamente lo enseñan, tienen que tener esa habilidad en las manos. Y finalmente ese don que ya es heredado, con la práctica lo van perfeccionando. Cuando uno llega a la estética o a la barbería, en estos casos que todavía existen algunas, pues normalmente estás buscando a la persona que te atendió porque sabes que fue la que te dio un mejor servicio. Pero hoy las empresas están asegurando que ese tipo de competencias, ese tipo de habilidades sea del mismo nivel dentro de los empleados. Entonces, si no está la que normalmente nos atiende o el que normalmente te atiende, sabes que en ese lugar las personas tienen la misma capacidad de atención. Entonces ya te sientes así, y la misma actitud. Eso es importante. Porque la actitud es el cómo lo doy con gusto, porque realmente yo veo que esas chicas o chicos que se dedican a esto, les gusta estar atendiendo y disfrutan el estarte haciendo un corte o algún arreglo de manos o uñas, ¿no? O de pies. Ok, maestra, por lo que entiendo entonces el capital de trabajo para que nuestro auditorio centralice bien, no solamente son el saber, no son la suma de los conocimientos, las habilidades que un individuo pone en favor de su empresa o de su institución o de su negocio, ¿no? Es todo su talento, ¿no? Es el talento. El capital humano es muy importante estarlo reconociendo. ¿Qué es lo difícil en una empresa y en cualquier institución? Sí. Seleccionarlos. Para empezar, buscarlos. Esa búsqueda del empleado o del colaborador hoy en día, la búsqueda en diferentes medios de quienes quieran dar su aporte en mi institución o en la organización en donde laboramos, pues se hace un poco hoy en día, aún cuando pareciera que debe ser fácil porque estamos en la era de la información, hay mucho de dónde de hacernos información y de buenos talentos para ofrecerles la oportunidad de trabajo. También pues esa misma facilidad la tiene todo mundo. Entonces hoy el estar buscando ese talento se hace un poco arduo. Hay gente que se dedica a eso, que se dedica a eso como Manpower y otras, ¿no? Pero acudir a ese tipo de organizaciones para que nos ayuden al reclutamiento, esa búsqueda es reclutar, pareciera fácil, pero no, porque la empresa que realmente quiere dar un buen servicio le dedica tiempo a ese reclutamiento para que dentro de ese reclutamiento yo tenga 5 hasta 4 prospectos a los cuales le voy a ofrecer la oportunidad de desarrollarse en mi institución o empresa. También eso hay que tener en cuenta, el empresario debe tener en cuenta que no solamente es buscar a este talento para colocarlo en un puesto y que vegete en ese puesto. Las organizaciones tienen que estar buscando igual que ese puesto se vea superado y enriquecido, sin llegar a la atrocidad de que seamos multihabilidades, ¿no? Claro. Pero sí que se vaya desarrollando y que vaya el mismo individuo sintiéndose muy pleno, capaz y pleno, sobre todo eso, pleno y emocionalmente muy tranquilo, y que además, cosa que es importante recalcar, es retribuirlo en esa medida a través de un salario y prestaciones, la labor que está desarrollando en cualquier institución y cualquier organización. Hay una vieja frase que sobre todo se utiliza en los trabajos más informales. Búscate un chino para que te ayude. Es lo normal. Pero no es buscar un chino. Y yo creo que la expresión pudiéramos usarlo, ¿no? Okay. Pero sin quedarnos en ese es un chino que vegete. No, sí, la expresión es correcta. Búscate un chino que te ayude, ¿no? Sí, está bien. La expresión, siempre y cuando la usemos para en el sentido de que necesitas ayuda, búscate a un asistente y búscalo bien a través de un buen proceso de reclutamiento, para que no solo sea una y solo porque no hay otro. Un buen proceso de reclutamiento y una buena selección. Y no quedarnos allá, ya tengo al chino.
que sabe hacer un buen corte o que sabe dar un buen curso, porque vamos de un extremo a otro, ¿no? Que dé una buena materia, sino al mismo tiempo que la empresa, la institución, le provea primero de la inducción suficiente, que conozca muy bien la institución donde está laborando, qué valores se tienen declarado hoy en día, la filosofía de la empresa. La misión, la visión, maestra. Ya están declarados, exactamente. La filosofía la debe conocer. ¿Cuál es la misión? Y los valores. Porque eso es de entrada. O sea, para que él empiece a adoptar para qué está hecha la empresa, para qué sirve la empresa, por qué es importante la empresa y con qué emoción o qué valores vamos a desarrollar nuestro trabajo. Una vez que sentamos eso, entonces pasamos a la visión, porque ¿qué pasa? Llegan y los atiborramos con la misión, visión y proyectos y futuros y no se les queda. Lo importante es que conozcan el hoy, y el hoy es a qué me dedico, cuál es mi razón de ser, que esa es mi misión como empresa. Y la misión queremos desarrollarla como seres humanos que entendemos que damos servicio a otro ser humano. Y en ese dar servicio a otro ser humano, pues vamos a reconocer que tenemos valores. Ahora, maestro Rodrigo, ¿por qué hay necesidad de declarar valores? Porque tristemente esta vorágine de comunicación y de información como que nos hace vivir muy rápido, ¿no, sí, Manuel? Entonces, olvidamos lo básico, lo esencial y principal, que son nuestros valores, nuestros principios, como que los dejamos de un lado. Oyes hablar de ética y dices, pues, no, ¿por qué? Hay necesidad porque esa vorágine del mundo nos ha hecho olvidarlos, pero allá están, o sea, porque son base de nuestra conducta, ¿no? Son base de elegir, un valor nos hace elegir entre esta acción y esta otra. Y esperaríamos que en esa elección de cómo hacer mi trabajo entre esta y esta, sea la idónea para mi bien, mi beneficio, el beneficio de a quien estoy dando el servicio, y finalmente ese intercambio entre dos seres, uno que preste el servicio y otro que lo recibe, hace que la institución crezca con un cliente leal. Pareciera que el valor solo lo declaramos, pero yo insisto, si la empresa solo los declara sin vivirlos, no tiene sentido. Claro. No tendría sentido. Ok, bueno, pues doctora Manuel, yo creo, por lo que estamos platicando y lo que nos está comentando la doctora, yo entiendo que entonces las finanzas de una empresa o los resultados financieros de una empresa se basan en cosas no financieras a final de cuentas, o sea, en una buena contratación de personal, en una buena inducción a mi personal, en una alineación de la persona con los valores de la empresa. Entonces todos esos detalles o esos puntos que son no financieros pues generan a la larga para una empresa o para un negocio, sin importar el tamaño, ¿verdad? Generan unas finanzas sanas, ¿verdad? Claro. Como puede ser en la vida de una persona, ¿verdad? Claro. La elección de una carrera, la elección de cuántos hijos voy a tener, la elección de una religión inclusive, pues son Exacto. Cosas no financieras que a la larga, cuando yo estoy en una edad más avanzada, me doy cuenta que ¿qué tanto financieramente me está generando? Otro punto, maestra, que es importante, Manuel, ¿cómo vamos a pensar que estamos ante un negocio pequeño, ¿no? Uh-huh. Alguien que quiere poner una lonchería, algo pequeño. Y yo estoy buscando cómo contratar a mi personal. Usted, maestra, según su experiencia, ¿qué recomienda? ¿Contratar a alguien con conocimientos o dejarme a mí, emprendedor, capacitar y amoldar a ese empleado a lo que yo necesito y motivarlo según mis metas? ¿Qué opina, doctora? Yo insisto que si ya sé que voy a dedicarme y me vino ahora que dijiste lonchería, se me antojó un panuchito. Entonces, esa persona debe saber y conocer que es un panucho, o sea, de entrada, y debe saber hacerlo. Probablemente no con las condiciones en que mi lonchería lo va a hacer. ¿A qué me refiero? Cada empresa, por muy chiquitita que sea, debe cuidar el insumo con el que prepara las cosas. ¿Cuánto le voy a poner de masa a cada panucho? Después de que lo frío, creo que primero hago la tortilla, la calidad, ¿no? primero hago la tortilla, ¿no? Luego le pongo el frijolito. Pareciera algo muy, muy fácil, pero las empresas descuidamos que debemos de dar medidas.
que en el mundo de las organizaciones se llama estándares de producción. No son otras cosas que la receta y la medida. ¿Sí? Y el sazón se lo va a dar quien es un buen cocinero. O sea que se deben de registrar esos conocimientos, se deben de archivar, sí, y tener clasificados para que cuando venga otra persona mejore lo que ya está establecido. Y no se vale decir, era la receta de mi abuela y no te lo doy. Entiendo yo que las grandes compañías, aunque pues adolecen de ese sazón que deja una comida típica o una comida de la región hecha en el momento. Entiendo yo, por ejemplo, la cola más famosa que conocemos, que dicen que su fórmula no la da completa. Sin embargo, no dudo que ya esté más que hackeada, como dirían los informáticos hoy en día, y no le hayan buscado esa medida, o por cuestiones legales ya ves que ellos tienen su patente y marca registrada y son muy duros las sanciones, no vayan por allá. No, a lo que me refiero es que sí debe de estar documentada todas las actividades, estábamos hablando de la receta, pero en una empresa el cómo se hacen las cosas debe de estar documentado, para que cuando llegue otro, sobre eso lo mejore. Claro. Se haga una cadena de valor. Exacto, si es una cadena de valor. ¿verdad? Una cadena de valor. Y bueno, Manuel, por ejemplo, él tuvo mucha experiencia como reportero y todo. ¿Y cómo una empresa editorial, por ejemplo, gestiona ese capital humano, Manuel? Según tu experiencia, tú has tenido puestos directivos. Sí, son realmente se buscan aptitudes y actitudes. Sí, muchas veces se privilegia la actitud. Yo recuerdo cuando estuve trabajando para un grupo empresarial muy importante, nos dijeron, señores, en esta empresa tenemos una máxima: si no sabes, te enseño; si no puedes, te ayudo; pero si no quieres, adiós. Y se me quedó a mí esa parte porque decía, vale la pena. O sea, ves que llega un reportero para que quiere entrar a un periódico, porque la mayoría quiere salir en radio o en televisión, claro, los que salen de las escuelas. Y yo agradecía eso, entonces dije, te voy a enseñar. Y a veces los veía ahí dando vueltas y vueltas, ¿cómo te ayudo? Pero de pronto también me encontré con gente con mucha experiencia que nos pidieron unos sueldos importantes y se los dimos. Y cuando entraron, tronaban sus dedos y decían, dame chances que estoy oxidado. No te sirve. Claro. O sea, yo lo que quería mucho era la actitud de los jóvenes, sobre todo, o de las personas también mayores. O sea, no tan jóvenes, tampoco, no contratábamos adultos mayores. Claro. Pero, y no porque no tengan que estar, sino por una cuestión de que, bueno, necesitábamos renovar la plantilla que tenemos. Okay. Y así lo veíamos, sobre todo la actitud. Hay algo que yo sí quisiera preguntar a la doctora. ¿El capital humano es para cualquier empresa desde que tenga un empleado? Desde que sea él solito. Cuando yo empiezo como emprendedor, probablemente empecé solito. En mi caso, yo empiezo con un despacho contable, como cualquier estudiante de contaduría de ese entonces, con un escritorio que conseguí por allá de mi papá, que dejó mi papá. Bueno, hoy en día no sé si existan esas calculadoras de rollo. Ajá. Sumadoras. Las sumadoras. Y papel es todo lo que necesitábamos en ese entonces. Inicio sola atendiendo a los clientes. Y ahora sí, por la necesidad del crecimiento, porque obviamente vas desarrollando habilidades, claro, para dar un mejor servicio y te van recomendando, pues necesité a otro chino, además de mí, necesité un chinito que me ayudara, y vinieron 2 o 3 y fuimos creciendo. Ahora cuando digo el registro federal de mi despacho, digo, bueno, ya no lo digo porque empiezan a sacar cuentas, pero sí, yo inicio desde el 80 y tantos, creo mi primera empresa, pero la que hoy en día continúa es desde el 92, o sea, el registro federal es del 92. Y la gente, como despacho que es, la gente, hay que entender que los jóvenes van al despacho a aprender y están rotando, pero no porque sepamos que están de paso, no les demos el mismo trato como si no se fueran a quedar. Tan es así que ahora que hablabas de la renovación de los
periodistas, ¿no? Sí. De los reporteros. Eso pasa en el despacho. La gente se va renovando. Hoy tengo gente que es mucha gente joven. Sí. Con respecto a mi generación, mucha gente joven, que es la que hoy prácticamente está llevando la operación del despacho. Claro. Y finalmente esa operación bien llevada se traduce en utilidades, se traduce en un flujo de efectivo que nos permite continuar, pues, pagando facturas, obviamente retribuyendo al personal y siguiendo. Yo era un convencido cuando manejaba mucha gente que tenía que haber una renovación de personal. Totalmente de acuerdo, Manuel. Haciendo crecer a los que están. Sí. O sea, necesito un reportero. ¿Por qué? Porque el que era reportero ahora es jefe de reporteros, ¿no? O claro. Porque se necesitó a un jefe de reporteros en Cancún. Lo mandamos para allá. O sea, entonces, las vacantes, yo era de los que creían, las teníamos que abrir por el crecimiento del personal que teníamos. Es básico eso, sí. Es básico. O sea, no porque hay que correrlos porque están viejos, no. Es la experiencia la que no podemos dejar ir, y esa experiencia hay que hacerla crecer. Aunque también leía por allá que no tu mejor cargador va a ser el mejor jefe de cargadores. Totalmente. Pierdes a tu mejor cargador y te ganas un tirano. ¿Cómo se llaman esos de que dejan hacer todo? Porque pues dice, pues si tú fuiste de nosotros, y dices, sí, está bien, o sea, un tirano o un dejar pasar. Exactamente. Y es importante esto, y ahorita que mencionan esto, pues me viene a mí a la mente que entonces el capital de trabajo son una serie de conocimientos. Entonces creo que acá puede haber un factor cultural que puede afectar mucho. ¿Por qué? Porque una vez en mi experiencia personal, anduve asesorando una empresa, yo me acuerdo que el patrón decía, yo no capacito a mi personal porque se va a ir. Y el empleado decía, pues bueno, a mí como no me capacitan, pues no le interesa a la empresa, pues tampoco me voy a tardar acá, solo me salga algo mejor y me voy. Entonces, eso genera un círculo de destrucción empresarial. Definitivamente. Y eso a la larga pues afecta en la rotación del personal, en gastos para ambos, ¿no? Y maestra, entonces, la cultura de nosotros los yucatecos, tanto del empleado como del empleador, ¿afecta en el capital de trabajo? ¿Es relevante? Es muy relevante. Afortunadamente creo que ese pensamiento va migrando, porque ahora les contestan, si lo capacito, se me va, pero ¿y si no lo capacito? Se me van pero los clientes, porque tengo un mal servicio, tengo un mal producto. Entonces ese pensamiento de si los capacito se va migrando. Cuesta. Yo creo que estas nuevas generaciones ya van adoptando de que es importante que al capital humano, que ya tiene un don, una capacidad, se le vaya mejorando. Y la única forma es a través de desarrollar sus habilidades con un curso, con un seminario, con un taller. Y eso el empleado lo va agradeciendo porque va creciendo en sus propias habilidades y va descubriendo, es verdad, va descubriendo otros mundos. Que primero prueba con nuestra empresa, con nuestra institución, y luego va aprendiendo y es reconocido, reconoce que se invirtió en él y te dice, mira, me surgió esta nueva oportunidad, no sé si tú me la puedas mejorar. Y muchas veces, porque a mí como despacho me pasó, pues no puedo. Y le digo, mira, adelante, yo creo que es una muy buena oportunidad, no la desperdicies, solamente dame tanto tiempo para que alguien pueda cubrir tu puesto. Y lo que normalmente hacemos es la parrilla de reemplazo, que bien comenta Manuel. El que ya está con mejores aptitudes sube y contrato y buscamos al del nivel de operación más chiquito, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Fíjense, Manuel y doctora, que en unos pasajes de mi vida que tuve una empresa, un negocio, y eso que tocas es importante. ¿Cómo es que a veces tú vas a abrir tu negocio, hazte cuenta que abres a las 10 por el giro que manejas, y cuarto a las 10 te habla el empleado? ¿Sabe qué? Señor, no voy a poder presentarme a trabajar hoy, ya no voy a regresar. ¿Por qué? Porque me salió una mejor oportunidad. Entonces viene acá una cuestión cultural en la cual tú como empleado, y como mencionó la doctora, lo escuchas y
como quien dice, ya te atoró el empleado, Sí. ¿no? Y tú tienes que decirle, pues qué bueno que tengas una mejor oportunidad y me da gusto que te superes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo como empresario, yo creo que también tengo el derecho de buscar un mejor empleado y es válido decirle al empleado, hoy es tu último día y no te molestes porque yo también quiero buscar un mejor empleado y quiero superarme en esa capacidad laboral y pues ¿es adecuado que también el empleado se moleste, doctora? ¿O? Yo creo que al igual, el que avisa diciendo, sabes que no llegué y no llego, es muy reconocido en determinados sectores. Lo vas a oír mucho con los restauranteros y sus meseros. Ni qué hablar de las constructoras y los albañiles, que los lunes no se trabaja. Algunos, unos sí llegan, unos no llegan. Pero una vez que conoces la industria, ya sabes cómo se va a mover el empleado. Y finalmente esas personas terminan siempre siendo muy buenos meseros. Unos llegarán a ser jefes de mesero. Y del otro lado, el empleador, la empresa, patrón, también tiene derecho a decirle al empleado, mira, tú no estás cumpliendo con estas actividades para las cuales nos pusimos de acuerdo cuando viniste, de que ibas a realizar, y en función de esas actividades, la empresa te retribuye. Como no estás cumpliendo, porque mira, llevamos un estadístico, un registro, más que estadístico, un registro de tu evaluación de qué actividades has hecho muy bien y qué actividades no tan bien, y te he dado oportunidad y capacitado para que esas que no saliste tan bien mejoraras, y aún así no mejoraste. Yo creo que hasta aquí llegamos porque tú no estás colaborando para que la empresa pueda ofrecer mejores sueldos, porque finalmente aún es como tú comentabas al inicio de la sesión, es un círculo que se debe convertir en virtuoso. Los colaboradores hacen bien su actividad y eso retribuye a una mejor producción, a una mejor venta, a una mejor capacitación, si me dedico a dar cursos de capacitación, a un mejor servicio. Eso se traduce en una mejor venta, un mejor ingreso. El ingreso debe fluir hacia la empresa para pagar mejores sueldos. Es allá donde se convierte en círculo virtuoso. Cuando el empresario solo quiere para mí, y el empleado queda igual, se convierte en un círculo vicioso. Claro. Entonces el círculo Doctora, virtuoso es ese. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo lograr la lealtad del empleado? Pues mira. ¿Es pagándoles mejor o hay otras cosas que tenemos que hacer? Es una combinación de todo. El empleado tiene que recibir una retribución concreta por lo que hoy hace y saber que puede aspirar a más siempre y cuando realice una mejor actividad o desarrolle más habilidades para convertirse en otro tipo de empleado, ¿no? Pasar de la parte operativa a la parte de supervisión o línea media de dirección, sin llegar a los directivos altos, ¿no? Estamos hablando de las empresas chiquitas o familiares. Entonces, cuando el empleado ya desarrolla esta labor, sí es posible que la misma empresa los vaya capacitando, pero perdí la pregunta. La lealtad. Creo que es muy importante. Pero en esa retribución debe de haber prestaciones más allá de las que ofrece la ley. Y no estoy hablando de retribuciones económicas. Pueden ser la misma capacitación, las facilidades que se le da al empleado de que tengan, no sé, voy a inventar, hasta 7 días al año, independiente de las vacaciones, de que por cualquier eventualidad puedan solicitar un permiso con goce de sueldo. O sea, pero que esté muy claro en el contrato ya sea colectivo o no colectivo, puede estar por escrito, pero que quede muy claro en esas reglas del juego entre la empresa y el trabajador. El trabajador agradece esto, agradece igual la capacitación y sobre todo que se cuide las circunstancias del ambiente físico donde labora. No es lo mismo laborar yo recuerdo una fábrica de ropa hace mucho tiempo en donde las condiciones de trabajo eran infames. O sea, la nave donde estaban las costureras, el techo era de lámina. Imagínense la lámina en Yucatán a las 2 de la tarde. No, eran condiciones infames. Y sin embargo tenían cuotas para cumplir
su número de las prendas que estuvieran haciendo. No estoy hablando de maquiladoras, estoy hablando de aquellas pequeñas fábricas que existían en ese entonces en el Yucatán de los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, esas fábricas obviamente las desplazaron aquellas que daban mejores condiciones y se hacían de una fama. Así como el empleado es leal a aquella empresa que le brinda condiciones saludables de trabajo, condiciones hoy llamadas ergonómicas, que se sientan cómodos, que no vaya más allá de su estructura física como ser humano, que se cuide que se cuide su cuestión física de ser humano, que tenga condiciones ambientales aptas, y no estoy hablando de que tengan el mejor aire acondicionado, unas condiciones ambientales que les permitan desarrollar bien sus capacidades y una buena retribución conforme al trabajo que está realizando. Ahora la pregunta es, ¿qué es buena retribución? Eso lo tendría que medir o evaluar cada empresa. Por industria ya hay mucha información, cuánto pagan de salarios cada tipo de industria, sobre qué puesto, ¿no? Sí. Desde un velador, vigilante, hasta un gran directivo, ¿no? Ya se tiene información sobre las diferentes industrias. Sí, doctora, pues para el auditorio que nos está escuchando, se acaba de sumar, pues queremos decirle que estamos hablando con la doctora Gabriela Collía Costa, estamos acá con Manuel Escalante, que es el director de la difusora, y su amigo Rodrigo. Estamos tratando el tema relacionado con la importancia del capital humano en las empresas. Y doctora, también yo creo que aquí estamos hablando de algo más profundo, o sea, capital humano, pero entonces no es nada más lo que yo pueda desarrollar a mi edad productiva. Creo que también la formación de las escuelas primarias y las secundarias, que es algo que duele en nuestro estado, ¿verdad? Pues según las estadísticas últimas, que es algo que de un punto que duele, ¿no? Entonces, un capital humano potencial o fuerte se basa desde la escuela primaria, en la secundaria, la manera como nos acostumbramos a crear conocimiento, a entender el conocimiento y generar valores, como usted mencionó, en las empresas, ¿no? Usted, maestra, ¿cuál considera que sea la perspectiva a futuro de la población de los millennials, que estamos en esta etapa? Ya van a cumplir la mayoría de edad prácticamente. Y usted, ¿qué perspectiva ve para las finanzas de la empresa encaminadas a un buen capital humano? Pues yo prefiero pensar positivamente. Estas nuevas generaciones que van a egresar ahora, que van a entrar a la edad de votación de los 18 años, tuvieron mucha información. Yo creo que lo tuvieron en exceso. La escuela primaria, tengo la fortuna de haber realizado un estudio en una institución privada que ve desde kinder hasta prepa. Ahora ya creció a una universidad. Y allá le daban mucha importancia, o le dan mucha importancia a que el niño salga con conocimientos integrales. No solamente sepa hablando de los de primaria, que sepa un buen español, aunque luchan contra las redes sociales y sus anglicismos y la forma de redacción y de ortografía, pero finalmente tienen mucha información allá, que tengan una buena lingüística, matemáticas, ni qué decir, tienen grandes plataformas para que los niños de primaria hoy se rían de la aritmética y de las matemáticas y le tomen gusto. Y hay mucha herramienta que les ayuda a entender que una operación matemática se traduce en algo de la vida. He visto ciertas herramientas que usan ahora en primaria que cómo no lo tuve yo en mi primaria para entender con mayor profundidad que era una simple multiplicación. Verlo espacialmente al niño al millennial de hoy en día le fue proporcionado esto. Entienden las cuestiones de espacio cuando nosotros nos aprendíamos la raíz cuadrada y los múltiplos de
¿no? De esas metros cuestiones. cúbicos. Los metros cúbicos y así como que me mareaba. Pero hoy tienen esas herramientas que traducen el lenguaje matemático a un aspecto físico. Y el niño hoy en día y el que ya va a cumplir 18 lo vivió. O sea, tuvo esas herramientas para ese conocimiento que nos aprendíamos nosotros, ellos también lo aplicaron. Yo sí espero que esta generación haga mejores cosas y le apueste a hacer innovaciones, a crear cosas nuevas, que es la única forma en que nuestro país va a salir. Si ustedes checan, no hay ningún coche mexicano. Sí. Y recuerdo cuando a veces doy clase y les digo a mis alumnos es que tenemos que hacer algo. O sea, ustedes que son la nueva generación deben de crear algo que el mundo diga wow. O sea, ahora sí México se está distinguiendo por ser innovador y dar productos y servicios al mundo. Y me decían, ¿cómo qué, maestra? Y le decía, eso es lo difícil, que lo que es hacer algo que no existía. Si ven películas de los 70s, no existía un celular. No. ¿Cómo sobrevivimos sin celular? No lo sé, pero sobrevivimos. Y llegabas desesperado a tu oficina a checar si en tu teléfono fijo alguien te llamó y devolvías la llamada. Yo creo que había menos movilidad también. Había menos. Era sí, como que más lento el asunto. Sí. Por eso digo, vivimos en una vorágine de información. Pero a lo que me refiero del producto que no existía, ¿cuándo nos íbamos a imaginar esto? Claro. Hay un meme que circula, que pasa a la familia de las caricaturas de los Sónico. Ajá. Cuando ves cómo ellos ya hablaban con cositas así y se comunicaban hasta con las diademas, que hoy en día es normal ver a alguien hablando solo, sí. Y no está hablando solo, está hablando a través de del inalámbrico, ¿no? Yo creo que igual que la tecnología que mencionamos ahorita cobra mayor valor en cuanto a capital humano se refiere. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita hay una vertiginosidad en cuanto a la toma de decisiones. Ya las decisiones son instantáneas y en un momento podemos perder un negocio, podemos no amarrar un negocio. Entonces yo creo que ahí es donde la tecnología y la capacidad intelectual o humana del tomador de decisiones, pues, de analizar rápido esa información. De analizar rápido y tener un respaldo de conocimiento de la gente que le proporcionó la información para que la decisión sea la adecuada. Y menciona usted, maestra, lo de que deben haber cuestiones nuevas ideas, pero yo creo que es un movimiento sistémico, debe ser no solamente de nosotros que los que hemos estudiado esto, pero también creo que las instituciones, los gobiernos deben facilitar mucho y creo que debe haber una creación de nuevas carreras, porque como que está centralizado mucho en el aspecto legal, en el aspecto psicológico, administrativo, claro. Pero la creación de nuevas carreras va a generar lo que usted mencionaba con mucha precisión, maestra, y con gran asertividad, o sea, generar nuevas ideas, hacer algo que nadie ha hecho. Esto creo que se va a dar cuando las instituciones abran un abanico de carreras nuevas, podría ser enfocadas a las energías verdes y que permitan experimentar al alumno, y que te permitan experimentar, pero no que no te limiten. Yo recuerdo cuando en prepa veíamos por primera vez agarrabas esa cosa que se ve, que ahorita ya está superado, pero antes lo veíamos como a un microscopio, ¿no? Microscopio. Veías allá las células de sangre, sí, de la cebolla. Esa cosa. Yo casi no, yo decía, lo ves sí, pero realmente nunca, no era mi habilidad, no era mi don. Los números. No miras los números. Entonces a mí me decían, ¿ves esa lagunita que se forma así? Pero realmente nunca la vi. Hay gente que sí, porque nació con ese don de que se iba para las ciencias biológicas, o medicina, etcétera. Yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Quién debe estar al frente del Departamento de Capital Humano? ¿Cuál sería el perfil? Pues mira, hoy en día el perfil ideal, porque tienen mucho conocimiento del factor psicosocial, son los psicólogos. Pero debe de tener a sus, como tú dices, a sus ayudantes, a sus auxiliares de las áreas duras, en el sentido a un contador, apoyarse de un contador por toda la parte que debe de hacer cálculos en el área de nóminas, pero para el desarrollo humano creo yo que el perfil debe de ser o un psicólogo o un administrador. ¿Pero es un psicólogo clínico? No, un psicólogo dedicado a la organización. Ya la psicología, tuve oportunidad de hablar con
que preside el Colegio de Psicólogos, y hay muchas ramas, y entre esas está la organizacional. La psicología que se dedica a las organizaciones es la que debe estar a cargo de esto. Los clínicos no, los clínicos son más de otra índole, más para superación de índole individual, o sea, que yo como persona, yo decido ir organizacional, que conozca y que sepa, que tenga esa humildad, que solo aprendemos con el tiempo a decir, esto es mi debilidad, no, de esto no sé, pero voy a contratar a gente que me va a ayudar para hacerlo. ¿Y qué opina usted de los recomendados? Pues bienvenidos los recomendados. Sí, o sea, siempre por ejemplo, y cuando es hijo o hija del primo, del vecino, siempre y cuando del gerente. Estoy de acuerdo, siempre y cuando llegue no con el estigma de recomendado, sino tuvo la gran ventaja, ¿no?, de que fue reclutado por recomendación. Vamos a tomarlo así. Pero sí tiene que tener un perfil. Pero debe tener un perfil. No puedo poner, es como si dijéramos, pues va a operar, te va a sacar un diente, alguien que se dedicó a ciencias sociales. Pero ni de loca abro mi boca, ¿no? Claro. Pero debe de tener, sí, el perfil que está pidiendo esa posición, y muy buena actitud. Porque muchos esperan nada más que por ser pariente o recomendado de alguien relevante, solamente por ese hecho ya se ganaron otra posición a los 2 segundos de haber entrado a una primera, ¿no? Esos esos de plano desecharlos. Sí. Más ayuda el que no estorba. Oí a una amiga decir, mejor le pagamos para que se quede en su casa, que no nos perjudique. Pero perjudica porque finalmente lesiona las finanzas de una empresa, y si estamos hablando de una pequeña empresa más, ¿no? Sí. Pues sí lesiona. Y disminuye la lealtad del empleado, porque entonces los otros perciben y lo ven, y si no se vale. Claro. No se vale. Entonces allá sí hay que aceptar esas recomendaciones, a esos recomendados, pero con la premisa de que están entrando para hacerse su propio desarrollo a través del trabajo. Correcto. No porque otra recomendación, ¿no? Ok, pues mire, ahorita, perdón, nada doctora, más para acotar un poquitito, sí, porque tuve también mi incursión en gobierno. Probablemente en gobierno se dé más de estos, ¿no? De que vienen recomendados de tal. Pero sí, en gobierno, todas las instituciones, todas las organizaciones tienen un reglamento interior, por ley lo deben de tener, y por ley también deben de tener su manual de funciones. Correcto. Entonces allá no hay vuelta de hoja. ¿Para qué entró? Para hacer esta posición. Esta posición, acá está el manual. Eso es lo que dice que debes de hacer mínimo. Sí. Mínimo. Y con eso, pues ayudas a la dependencia, y ayudas también al que entró, porque entra con el estigma, pues hablé de estigma, de recomendado. Y todos los demás se dan cuenta de que es recomendado. Ok. Bueno, aprovecho un pequeño paréntesis, y los alumnos del 7º semestre de la Escuela de Administración de la CTM, pues un saludo para ellos que nos están escuchando, y están escuchando pues claro que sí, las muy acertadas opiniones de la maestra, de la doctora. Y a mí me sorprende un aspecto, maestro. ¿Cómo ha evolucionado este término de capital humano? Porque yo me acuerdo de los libros de hace los 80s, priorizaba mucho el capital productivo, priorizaba mucho el capital económico, y el capital humano como que no lo mencionaban tanto. No, porque en ese entonces lo llamaban recursos humanos. Entonces esos recursos humanos como que se manejaban aparte. Cuando descubrieron que la productividad y que la economía, que podías manejar muy bien para tener utilidades, el que realmente hace que tengamos utilidades es un buen vendedor, un buen productor, un buen administrador, es que el recurso humano se transformó en capital humano. Ok, y considero de igual manera que aquí creo que uno de los problemas que afectan al empresario sobre todo es que cuando invierte dinero le gusta ver resultados inmediatos, y en cuanto al capital humano es invertir poco a poco y ver resultados al paso del tiempo. Sí, hay que tener paciencia. Sí, pues yo creo aquí que hay que enfocarnos bien en la gente que contratamos, y que
O sea, Eso no es por darle beneficio a alguien nos afectemos nosotros como empresa. O sea, si Así queremos es. ayudar a alguien es porque nos va a ayudar también. Claro. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Y Ay. podemos ayudarlos. Ok, doctora, y me gustaría hacer una dinámica muy rápida A ver. para ir cerrando el programa. Le voy a hacer unas preguntas y usted me contesta falso o verdadero. La Muy primera, ¿el trabajador nunca está satisfecho? Falso. ¿El sueldo es todo para el empleado? Falso. ¿La empresa inteligente es la que invierte en capital humano? Verdadero. ¿El líder se hace? Verdadero. ¿La tecnología supera la experiencia en las empresas? Falso. ¿La cultura del yucateco es una barrera para incrementar el capital humano? Falsísimo. Ok. ¿Y la inversión en capital de trabajo garantiza la vida de las organizaciones? Totalmente. De Excelente, acuerdo, verdadero. Excelente, maestra. Pues qué buena plática hemos Qué tenido. gusto. Yo creo que la tenemos que invitar. Sí, sin Yo duda. encantada. Porque Yo encantada. Yo creo que el tema que usted hoy amablemente nos trajo es muy amplio. Muy amplio. Yo me quedé, creo que con 50 preguntas más que hacerle, ¿no? pero yo creo que Y yo con muchas incógnitas todavía igual. Qué bueno. Igual pues yo creo que sí vale Sí, la pena cómo no, traer a cómo la no, maestra de cómo nuevo, porque entre su currículum que vengo checando, ella tiene certificación en contaduría pública por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y está certificada para realizar auditorías según la norma ISO 9000-2015. Entonces, realmente Sí. que tenemos de dónde. Sí. Tiene Es un tema conocimientos muy amplios, maestra. Es un tema apasionante. Pero es triste porque entonces hacen cuentas con la edad. Manuel, Gracias por estar aquí. algo que Gracias. le quieras comentarnos. No, pues invitarla, pero o sea, Encantada, aquí la vamos a encantada. tener siempre. Encantada, Manuel. Doctora, Muchas algo que gracias. le quiera dirigir a nuestro auditorio. Pues muchas gracias por su atención. Espero que sigan en este programa que trae muchos temas de interés. Saludos a la CTM, que también tuve el gusto de tener algunos chicos de innovación por allá que fueron ganadores en la Feria en de la Feria de Emprendedores. Emprendedores. Claro que sí. Y a todos los Sí, que son ganaron los alumnos, varios premios de los alumnos de la Escuela de Administración. exacto, con innovación. Sí. Y a todos en general que les gusta estar superándose a través de la radio, que hoy en día el medio ya no es impedimento, ¿no? Ya. Claro. Pues a todo nuestro auditorio pues les agradecemos mucho su escucha. Este es su programa Reflejo Negocios y pues nos gustaría que nos sigan escuchando todos los miércoles a las 10 de la noche. Vamos a estar con Manuel y vamos a traer otros invitados y de verdad que ha sido muy nutritiva la plática con usted, maestra, y yo me despido de nuestro auditorio. Síganos escuchando y sigan con la estación Reflejo Público, información que genera emociones. Gracias a